Qué bueno, qué lindo. Tengo ganas de seguir cantando, pero no, tome asiento, porque sé que los cultos tienen que durar poco. Así que, pero qué linda canción. Tú estás aquí, Señor, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y qué bien que nos hace venir a la casa de Dios, ¿verdad? Adorar a Dios, bendecirlo. Bueno, yo feliz de compartir otra vez con ustedes, feliz año. Realmente ha pasado tanto tiempo, ¿no? Hemos estado cada uno en su burbuja, como le llaman ahora. Así que bueno, en esta mañana quiero que vayamos a la palabra. Un poquitito de lo que estaba hablando con los hermanos en la reunión anterior. Voy a mencionar algunas cosas para seguir avanzando en la palabra. Estaba comentando cómo Dios nos sostuvo también durante toda esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos se sintieron sostenidos por Dios? Y les hago una pregunta, a ver, ¿cuántos crecieron espiritualmente en este tiempo? Porque qué tremendo que Dios nos sacó de otras cosas y nos metió en un retiro espiritual continuado, ¿sí? Y tuvimos que aprender, tuvimos que ser flexibles para aprender, para manejar tecnología, para cambiar hasta aparatos electrónicos. Yo hablo también por la gente de nuestra iglesia. Tuvimos que hacer toda una docencia en el uso de las redes, de la tecnología. Qué tremendo. Bueno, eso nos flexibiliza, ¿verdad? Para seguir creciendo. Y lo lindo es que pudimos, mal, bien, más o menos, con algunas luchas, pero pudimos atravesar todo esto, aunque todavía tenemos que seguir cuidándonos. La verdad es una bendición poder reunirnos, aunque sea así, corto, más reuniones, pero qué falta nos hace poder estar en la casa de nuestro Dios. En el culto anterior leí dos pasajes, Éxodo, capítulo número 3, Isaías 61, y ahora quiero que lea conmigo Hebreos, capítulo número 11. No es que no vamos a leer lo otro se lo voy a mencionar, pero quiero que pueda leer conmigo Hebreos capítulo 11, versículo del 23 en adelante, porque quiero un poquitito continuar. Voy a mencionar parte de lo que hablé en el otro culto, pero voy a continuar un poquitito la palabra que Dios me ha dado para este tiempo. Dice desde el versículo 23, tiene su Biblia ahí en su teléfono, en su mano. Dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Espere ahí. Estuve mencionando en el otro culto y quiero que usted se lleve esta palabra en esta mañana. 2 cosas que Dios me habló en este tiempo. Primero, las victorias se construyen. Dígase a sí mismo, las victorias se construyen. Y creer es poseer. Creer es poseer. Y las victorias se construyen. Cuando yo leo el versículo 23 de Hebreos 11, que dice que fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Estamos viendo que Moisés, para llegar a ser quien fue, hubo una serie de victorias que hubo que alcanzar para llegar a ese medio y a ese propósito. A veces pensamos que las cosas espirituales son mágicas. No sé por qué tenemos como ese sentido de que va a ser mágico lo que va a pasar, que va a ser mágico lo que salgo del culto y ya todo tiene que ser, no como recibo una palabra y tiene que ser.
por supuesto que Dios hace milagros. Hay milagros que son instantáneos y hay milagros que son progresivos. Pero Dios me hablaba en este tiempo que las victorias se construyen. ¿Y por qué digo esto de que las victorias se construyen? Porque hay procesos para alcanzar ciertas victorias. Y las victorias se construyen cuando yo estoy dispuesta a obedecer, cuando estoy dispuesta a caminar en lo que Dios quiere, cuando estoy dispuesta a aferrarme a la palabra, cuando estoy dispuesto a enfocarme en la voluntad de Dios, a dejar otras cosas. Las victorias se van construyendo. Moisés no llegó a ser el libertador mágicamente. Moisés hubo un proceso desde que nació hasta que llegó a lo que él fue, donde hubo un montón de situaciones que fueron construyendo esa victoria. En primer lugar, sus padres tuvieron que tener fe en él. Cuando nació, la orden era que debían matar a todos los hijos varones que nacían. Y mire lo que pasó, eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un resumen de todo esto. Cuando él nació, primero las parteras no lo mataron. Primera victoria. Su madre, cuando vio que era varón, no lo tiró al río como era la orden del rey. Tercero, su hermana lo cuidó mientras él estaba en el río. Cuarto, la hija de Faraón lo adoptó como hijo suyo en vez de decir esto es ilegal, esto va contra la ley, esto va contra los decretos. Mire cuántos pasos hubo donde una victoria se estaba construyendo. ¿Por qué te quiero decir esto en esta mañana? Porque Dios me habló de construir nuestras victorias, que es necesario dar pasos en camino a lo que Dios quiere que hagamos. A veces tendrás que moverte, a veces tendrás que hacer ciertas cosas, a veces tendrás que dejar otras, para que tu victoria sea una realidad. Acá la victoria de Moisés, cuando lo vemos como libertador, tuvo que ver con un montón de cosas que Dios fue haciendo en ese camino para llegar a eso. Yo quiero que puedas ampliar tu mirada en esta mañana para entender que si estás aquí es porque alguien también está construyendo tu victoria. Tal vez tus padres oraron por tu vida, tal vez un amigo te invitó, tal vez alguien te acompañó, tal vez alguien te sostuvo, tal vez alguien te acompañó en los procesos donde no querías seguir. No somos simplemente, yo no estoy parada aquí simplemente porque listo, ya fue, sino que en mi vida hubo un montón de situaciones que me llevaron a este lugar. Y esta es la mentalidad que Dios quiere que tengas. A veces veo como un facilismo en las personas, como que las cosas tienen que ser así. A veces me toca con padres que luchan por sus hijos, con situaciones. Bueno, las victorias se construyen también poniendo límites, las victorias se construyen también diciendo no, las victorias se construyen también siendo firmes en lo que tenemos que ser, las victorias se construyen también cuando nuestros hijos ven en nosotros una vida espiritual. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir en esta mañana? Vos tenés que construir tu victoria. Es Dios en nosotros. Hay una parte que solo depende de Dios. Hay una parte que solo depende de nosotros. Y hay una parte que depende de Dios y nosotros juntos. Amén. ¿Por qué leí esto? Pero mire, seguimos diciendo. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Por la fe
Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Eligió. Salió de la comodidad, salió del confort, salió de lo que tuvo que tomar decisiones. Es interesante, ¿no? Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Estamos hablando, mire cuántas cosas dice por la fe, por la fe, por la fe. Se fue construyendo esa victoria. Dos cosas les decía a los hermanos del culto anterior. Las victorias se construyen y creer es poseer. Creer es poseer. Por eso este pasaje de Hebreos, donde habla por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, tiene que ver con esto, entender que vamos construyendo, vamos dando pasos, vamos mirando lo que Dios quiere, vamos creyendo y vamos caminando y vamos abrazando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, cuando yo pienso en la vida de Moisés, me encanta porque, primero, Dios no te deja en derrota. Decite a vos mismo, Dios no me deja en derrota. Dios tenía que terminar con lo que había empezado. En Moisés había un llamado desde la niñez. Y Dios estaba detrás de esto que había puesto en la vida de Moisés. Dice la palabra que él había sido entrenado en todas las ciencias. Había sido preparado para ser faraón. Ahora, toda su capacidad intelectual no fue suficiente frente a la adversidad que le tocó vivir, a la equivocación que le tocó vivir. Y ¿sabe qué? Les decía a los hermanos en el culto anterior, 40 años Moisés fue príncipe de Israel, príncipe de Egipto. Luego 40 años estuvo trabajando para su suegro Jetro. Y luego tuvo 40 años donde fue el libertador de ese pueblo. Dios no lo fue a buscar cuando estaba como príncipe de Egipto. No lo fue a buscar cuando se creía fuerte. No lo fue a buscar cuando se creía autosuficiente. No lo fue a buscar, es más, en esta autosuficiencia, él comenzó a hacer las cosas a su manera. ¿Sí o no? Creyó, mató al egipcio, salió a la defensa, y lo hizo a su forma. Y eso lo retrasó, lo llevó inclusive a trabajar, ni siquiera tenía un trabajo propio, trabajaba para otro. Cuando leíamos en el capítulo 3 de Éxodo, que estaba Moisés en el medio del desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Y en el medio del desierto Dios se le aparece en una zarza que no se quemaba. O sea, estaba prendida a fuego, pero no se consumía. Y ahí Dios lo llama. Esto lo vimos en el culto anterior, creo que lo van a poder ver después. Ahora, la zarza
es interesante porque despierta algo en él. A veces estás en un culto y la palabra despierta algo en tu espíritu. Estás conectado a la palabra, leyendo la palabra, y algo despierta algo en tu espíritu. Y algo comienza en tu corazón a resurgir. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Despierta algo en él, al punto que dice, vi una gran visión, dice una versión. Vi una gran visión. Él tuvo ahí un encuentro con Dios y su vida comenzó a volver a tener significado y sentido. El mundo carece de significado y de sentido. Yo me doy cuenta muchas veces con personas que trato que tienen todo para ser feliz. Tienen todo, tienen más que todo. Tienen una profesión, tienen dinero, tienen casa, tienen auto, tienen familia. Pero sus vidas carecen de significado y de sentido. Porque solo cuando hay algo que se tiene que despertar en tu espíritu. Y lo que se tiene que despertar en tu espíritu es el propósito de Dios para tu vida. Es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. El propósito por el cual Dios te plantó en esta iglesia. El propósito por el cual Dios te llamó para que sirvieras. Se tiene que despertar. Ahora, en este encuentro con Moisés, que eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo número 3, Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y es interesante porque él le dice, heme aquí, Señor. Ahora él estaba reconociendo quién era Dios. La zarza que representa la presencia de Dios. Cuando vos estás en un culto donde hay presencia de Dios, cuando estás frente a un lugar donde hay presencia de Dios, cuando en tu casa estás y se genera ese ambiente espiritual en tu vida, en tu trabajo, y estás en ese ambiente de presencia de Dios, es cuando vos podés reconocer que Dios está frente a tu vida para bendecirte. Y es interesante porque lo primero que Dios le dice, sacate las sandalias de tus pies, sacate los zapatos, lo vamos a llevar al año 2021. Sácate las ojotas si te gusta más. Y le dice, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y escúcheme bien, Dios es el único que puede cambiar tu desierto en una tierra bendecida, en una tierra santa, en una tierra de propósito, en una tierra de revelación. Dios es el único que puede cambiar esta realidad. Ahora, algo había que hacer en lo natural. Y Dios le dice, sacate esas sandalias. ¿Sabe por qué? ¿Qué significa esto? Dios necesitaba cambiar la manera de andar de Moisés. Había algo que lo separaba de su presencia. Había algo que impedía que él tuviera esa verdadera revelación de Dios. Había algo que tenía que cambiar en Moisés para que él pudiera cumplir con su propósito. Había algo que se tenía que dar para empezar a ver ese milagro de Dios, esa promesa de Dios, ese llamado de Dios.
Por eso cuando Dios le dice, no, sacate. Y acá te voy a hablar de 3 cosas. Hay un momento, hay una historia y hay una tarea. Hay un momento, una hora precisa para cada uno de nosotros. Hay un momento en el cual Dios se hace presente de una manera como nunca antes. Hay un momento en el cual nuestra vida nunca volverá a ser igual. Hay un momento donde tomamos decisiones. Hay un momento donde sabemos que esta es la hora. Hay un momento donde encontramos que llegó el momento de ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Moisés comenzó a ver que ese era su momento. Pero algo tuvo que quitarse. Él tuvo que poder estar en contacto con esa tierra. Le dijo, tierra santa es. Y no es que él estaba siendo transportado a otro lugar, sino que en el lugar donde él estaba, en el medio del desierto, en el medio de la nada, cuidando, trabajando para otro, es ahí donde Dios se le revela por algo que ni él pensó alguna vez que podía encontrarse a través de eso con Dios. Pero había llegado la hora para su vida. Yo quiero decirte en esta mañana y a los que nos están mirando a través del internet, este es un tiempo y es una hora donde Dios está llamando a su iglesia como nunca antes. Esta es la hora, este es el tiempo. En este tiempo de confinamiento, la verdad, creo que como a mí le debe haber pasado a muchos pastores, nos hemos llevado sorpresas. Porque quienes pensábamos que estaban firmes, tal vez no estaban tan firmes. Y los que pensábamos que ya estaban más quietitos, tomaron, resurgieron, se pusieron la pandemia sobre sus hombros, abrazaron la esperanza, se comprometieron con Dios. Cambiaron sus casas, llevaron presencia de Dios a sus hogares, transformaron sus familias, cambiaron la realidad de su historia, trajeron un cambio generacional a sus vidas. Hace poco hablaba con una persona que me dijo, una persona que ha estado en el Señor desde que nació, que ha sido fiel con Dios, pero en sus cosas, de esas personas que van, se congregan, pero siguen con sus cosas. Y me llamó y me dijo, Dios me visitó mientras me bañaba. Dios me visitó. Caí de rodillas, sentí la presencia. Dios habló a mi corazón, a mi espíritu. Miren, lo digo y me emociona. Porque Moisés no fue el mismo frente a esa. Hay un momento, hay una hora. Iglesia, yo te digo, esta es una hora, este es un tiempo donde Dios quiere que te encuentres con su presencia, donde Dios quiere que algo cambie en tu vida, donde quiere que realmente ese propósito y ese llamado venga a ser una realidad. Una historia, les dije. Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Él tenía que entender a este Dios generacional. Hermano, hermana, vos tenés que entender que has creído en un Dios que tiene poder para alcanzar tus generaciones. Tus generaciones servirán a Dios, servirán a Dios, servirán a Dios.
veas lo que veas sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus sobrinos, sobre tus padres. Yo digo que Moisés tenía que entender que él no se salvaba solo. Dios quería salvar a este pueblo, quería salvar sus generaciones, quería establecer un camino nuevo para todo este pueblo y todos los que venían después de él. Hay una historia. También le trajo a memoria quién era Dios. Soy el Dios de tus padres. Soy el Dios que hizo milagros. Soy el Dios que puede cambiar las realidades. Soy el Dios que un día te sanó, que un día te liberó, que un día te proveyó. Soy el Dios. Había una historia que tenía que ser revelada y había una tarea. Te enviaré. Leíamos en el pasaje, en el culto anterior, habla de sufrimiento, habla de opresión, habla de todo lo que el pueblo de Israel vivía en aquel tiempo. Y Dios le dice a Moisés: vení, Moisés, te voy a enviar. Te voy a enviar. Ahora, interesante porque Dios se reveló a través de su nombre. El nombre, me preguntaba por qué le tuvo que recordar todo esto a Moisés. Yo soy el que soy. Sabe que la raíz del nombre es Javá, que significa ser, estar y existir. Es el que existe por sí mismo, el único ser real, el eternamente presente. Él es la fuente de toda realidad, incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. Significa, ese es el nombre que le dijo Dios a Moisés. Le dijo: vos no te estás dando cuenta que yo estaba, estoy y estaré. Yo soy el que se está revelando y yo siento en mi espíritu que Dios tiene que revelarse a nuestro espíritu para entender a quién servimos, a quién seguimos, por quién trabajamos. Ahora, cuando Dios fue a buscar a Moisés a ese desierto, y abrí bien tus oídos espirituales, no fue a buscar a un esclavo, no fue a buscar a un hombre derrotado aunque estaba derrotado, no fue a buscar a un hombre cansado. Él fue a buscar a ese libertador que estaba dentro de Moisés. Solo Dios podía ver lo que había en él. Solo Dios sabía lo que había dentro de este hombre. Ni Moisés creía en sí mismo, pero Dios creía en él. Dios creía que todavía en él estaba latente ese llamado y eso que había sido depositado en él. Las victorias se construyen. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Y creer es poseer. Moisés tuvo que ser tratado en su manera de creer. Le costó. Pero cuando lo vemos en Deuteronomio capítulo número 34, aún Moisés, ya habiendo pasado todo el desierto con el pueblo, ya dice que Dios hizo maravillas por mano de Moisés. Y escúcheme bien, Dios le da una vara la tenía de apacentar ovejas, pero la vara significaba, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué transformaste esta vara en un poder de milagros?
porque él tiraba la vara y la vara se transformaba, tocaba con la vara la piedra y salía agua, tocó con la vara el río y el río se abrió en dos. La vara significa, la vara fue lo que él tenía en sus manos durante 40 años. Lo que le recordaba de dónde salió, lo que Dios había hecho durante esos 40 años de desiertos. La vara representaba su vida, representaba los años de escasez, representaba los años de necesidad, los años de frustración, los años de enojo, pero que en las manos de Dios se transformó en el gran poder de los milagros. Yo quiero decirte que tu vida, ni un solo día de tu vida es en vano. En las manos de Dios, cada día de tu vida se puede transformar en un poder milagroso para romper cadenas, para abrir caminos, para que otros crean. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Dios que fue a llamar a un libertador, no fue a llamar a un esclavo. Por eso tenía que trabajar con él hasta que esto pudiera resurgir en él. Leímos en el culto anterior Éxodo capítulo 3, te animo a que lo puedas leer, el 1, el 2, el 3, el 4. Sumado a esto que hemos leído ahora de Hebreos, y la palabra que Dios nos daba para este año, Isaías 61, donde Dios nos decía que era el año del favor de Dios. Dios te bendecirá. No me estás entendiendo. Dios te bendecirá en este 2021. Hay favor de Dios. Cuando Dios declara el año del favor, en aquel momento era el año del jubileo, donde las deudas eran perdonadas, donde entraban en un nuevo tiempo, donde había un volver a un inicio. Que este año sea el año del favor de Dios para tu vida. Que venga un reinicio sobre tu vida, que venga un nuevo tiempo, que puedas dejar atrás todo lo que está, todo lo que ha sido una carga. Y en este reinicio, no traigas lo viejo a lo nuevo. No traigas los problemas de que has vivido hasta el 2020 a tu año nuevo. No contamines este año con lo viejo. Estamos en el primer domingo del año. Qué lindo sería poder dejar atrás todo lo que te dañó. Qué lindo sería poder perdonar a quienes te ofendieron, a quienes no estuvieron, a quienes no te llamaron, a los que no te amaron, a los que no te cuidaron, a los que no te ayudaron. Qué lindo sería poder soltar la carga para decir, Señor, yo no puedo seguir cargando con esto. Yo necesito empezar de nuevo. Y que en este año de favor te reinicies en el Señor. El reset es un reinicio que tiene que ver, que se utiliza en computación. No significa que quedas en cero, significa que reinicias. ¿Vieron cuando apagamos la computadora y vuelve a iniciarse? Es un reinicio. Porque tal vez estaba ahí fallando y ¿qué haces? Reiniciás para que vuelva todo a cargarse. No es borrar el disco y acá no pasó nada, es un reinicio. Es un volver a empezar sin las cosas que no te permitían avanzar. Que este año 2021 sea un reinicio para tu vida. Que puedas construir tus victorias, que
creer para empezar a poseer lo que viene. Que puedas proyectarte a lo que Dios tiene por delante, para ver, como dice acá, por la fe, por la fe. Tantas veces habla por la fe. Fue por la fe, Moisés, una y otra vez. Resalta, por la fe. Por la fe, Dios quiere que vuelvas a conectarte con Él. Yo quiero que te pongas de pie en este momento.